Para continuar con capacitores, ahora vamos a ver las asociaciones de capacitores, es decir, cuando tengamos los capacitores conectados en serie o en paralelo. Recordemos que un capacitor simple está formado por un par de placas paralelas que almacenan carga. La carga la vamos a medir en la unidad coulombs, la capacidad en faradios y la diferencia de potencial o voltaje que entrega la pila en volts. Cuando tenemos más de un capacitor, vamos a hablar de que esos capacitores los podemos conectar en serie o lo podemos conectar en paralelo. Vamos a empezar a ver cómo sería en serie. Cuando tenemos una conexión en serie, lo que vamos a tener es que los capacitores están conectados en el mismo cable. Esto representa un cable o conductor. Entonces, la carga que va a viajar por este conductor va a hacer el mismo camino para los dos capacitores. No hay una bifurcación. Si yo esto lo estiro, esto es un cable, me imagino que lo abro por acá y lo estiro, queda uno al lado del otro en el mismo cable. Ahí es cuando tenemos una conexión en serie. Cuando tengamos una conexión en serie, a nosotros nos va a interesar reemplazar. En vez de tener 2 o 3 capacitores o los que sea que haya en serie, escribirlos como uno que sea una capacidad total o equivalente. Vamos a ver que esa capacidad total equivalente en capacitores se calcula como 1 sobre la capacidad total más 1 sobre, es igual a 1 sobre la capacidad del 1 más 1 sobre la del 2 más 1 sobre la del n, siendo n la cantidad de capacitores que tengas. Si tenés 2 serán estos 2 y si tenés 3 se sumarán los 3 o los 4, pero de esta forma se suman invertidos y a lo último se da vuelta. La carga, cuando estamos en serie, es igual para todos los capacitores, o sea que si este capacitor tiene, supongamos, una carga de 2 coulombs, este también, y el conjunto de todos también tiene la misma carga. La carga se distribuye por igual. Ahora, lo que no se distribuye por igual es el voltaje. El voltaje que me entrega la pila se distribuye entre los dos capacitores, ¿sí? O sea que la suma del voltaje de cada uno va a ser el voltaje total. Para cuando tengamos conexiones en paralelos es completamente lo contrario. En paralelo lo que vamos a ver es que el cable se bifurca, o sea, la carga tiene dos caminos para seguir, esa viene por acá y por acá. Hay una bifurcación, yo por más que estire este cable no se separa, no me quedaría uno al lado del otro. No se podría separar esto, porque está bifurcado, está dividido en dos. Acá, a partir de acá sigue dos caminos esto. Entonces eso es cuando tenemos en paralelo. Uno paralelo al otro. En este caso dibujé dos capacitores en paralelo. Cuando queremos calcular la capacidad total de los capacitores en paralelo, lo que vamos a hacer es sumar las capacidades directamente. Sumo cada una y me va a dar la total. Sumo la del 1, la del 2, la del n. N significa sumás todos los que haya. Si hay 3 sumás los 3, si hay 4 sumás los 4. Y al contrario que acá, donde las cargas eran todas, se distribuían todas por igual, acá la carga no se distribuye a todos por igual, sino que la carga total va a estar dada por la carga que tenga en cada capacitor. Y esa carga entonces va a ser distinta para cada uno si me cambia la capacidad. Yo podría calcular la carga para cada capacitor y si la sumo me va a dar la carga total. O podría saber que la carga total se va a distribuir de forma desigual en cada uno de esos capacitores. No es como acá que la carga es la misma para todos. Lo que sí es igual acá es el voltaje. Cuando tengamos una conexión en paralelo, el voltaje o diferencia de potencial que estaría acá y que me da esa pila, ese voltaje se distribuye por igual. Entonces si esta pila me da 20 volts, acá hay 20 volts y acá también, ¿sí? Eso es lo que significan estas fórmulas. Y esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta para resolver los capacitores. Esto y la fórmula que habíamos visto de que la capacidad es la carga dividido el voltaje. Esta fórmula nos va a servir para cuando para un capacitor sepamos dos de esos datos, podamos calcular el tercero. Por ejemplo, si sé el valor de la capacidad y sé el voltaje que llega acá, puedo calcular la carga porque la voy a despejar de esta fórmula. Lo puedo hacer para cada conjunto de placas, puedo calcular su capacidad, su carga o su voltaje. Entonces todas estas fórmulas de en serie y en paralelo junto con la otra nos van a servir para resolver los ejercicios. Vamos a empezar por un ejemplo bastante simple para ver cómo se usan las fórmulas. En el primero tenemos, para las siguientes asociaciones de capacitores, calcular la capacidad equivalente. Equivalente es lo mismo que decir total. Y la carga y voltaje en cada capacitor.
Bueno, y tenemos que para ambos, o sea, para este que tenemos dos que están en serie o este que tenemos dos que están en paralelo, los datos serían lo mismo. Tenemos las mismas capacidades y el mismo voltaje, pero vamos a ver que los resultados nos van a dar diferentes, ¿sí? Entonces, empecemos con este. En este tengo un capacitor al lado del otro. Si esto lo estiro, están en el mismo cable. Hay un solo camino. Esos dos están en serie. Entonces, vamos a resolverlo pensando que estos están asociados en serie. Lo primero que necesito es saber la capacidad equivalente. Entonces, en serie, la capacidad equivalente era así. 1 sobre la capacidad total o equivalente es 1 sobre la capacidad del 1 más 1 sobre la capacidad del 2. Entonces, la capacidad total acá va a ser 1 sobre. Y la capacidad del 1, acá tenemos que es 2 milifaradios. Si los dos están en milifaradios, los puedo dejar así y el resultado me va a dar en milifaradios. Si no, lo puedo pasar. 2 milifaradios es tener 2 por 10 a la menos 3 faradios. Recordemos que el prefijo mili significa por 10 a la menos 3. Entonces puedo ponerlo así. 1 milifaradio más el capacitor 2, 4 milifaradios. Ahora voy a hacer esta cuenta. 1 sobre la capacidad total va a ser 1/2 más 1/4. Y en la calculadora lo puedo sumar así. 1/2 más 1/4. Y eso nos va a dar 3/4 milifaradios. Pero como esto es 1 sobre la capacidad total, para saber la capacidad total lo tengo que dar vuelta. Entonces la capacidad total, en vez de ser 3/4, es 4/3 milifaradios. Y hacemos 4 dividido 3, ese es 4 dividido 3, eso te da 1,33 milifaradios, que es lo mismo que decir 1,33 por 10 a la menos 3 faradios. El mili significa que está elevado a la menos 3. Entonces esa es la capacidad, lo que me preguntan en el punto A, que es la capacidad equivalente, ¿sí? Entonces yo sé la capacidad que tenemos para todo. Ahora, lo que tenemos que ver es cuál es el voltaje y la carga en cada capacitor. Lo que yo tengo que pensar para cuando quiero contestar para cada uno es qué es lo que se distribuye por igual. Y cuando estábamos en serie vimos que lo que se distribuye por igual es la carga. La carga total es igual a la carga en cada uno de los capacitores. Entonces lo que yo necesitaría saber es cuál es esa carga total para poder decir que en cada capacitor tengo esa misma carga, ¿sí? Porque el voltaje no lo puedo distribuir por igual, porque el voltaje se suma. Entonces no puedo arrancar por voltaje, voy a empezar por carga. Voy a calcular la carga. ¿Y cómo puedo calcular la carga? Bueno, si habíamos dicho que la fórmula era que la capacidad es la carga dividido el voltaje. Si yo quiero la carga es la capacidad por el voltaje. Y si multiplico, yo quiero saber la carga total, lo que hago es multiplicar la capacidad total o equivalente, que es el 1,33 por 10 a la menos 3 faradios, por el voltaje total, que es lo que me da la pila, que eran 20 volts. Entonces si hago eso, ese 1,33 exponente a la menos 3 lo multiplicamos por 20, nos queda que la carga total es de 0,0266 y la carga se mide en la unidad que era coulombs, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos la carga total. Una vez que tenemos la carga total, sabemos que como estamos en serie, la carga se distribuye por igual en todos los capacitores. Entonces, este capacitor tiene 0,0266 coulombs de carga y este también, 0,0266 coulombs de carga. ¿Qué nos falta? Saber qué voltaje tenemos en cada uno. Nosotros ya sabemos el voltaje total, que acá hay 20 volts. Pero lo que no sabemos es qué voltaje va para cada uno de esos capacitores. Esos 20 se tienen que distribuir entre los dos, pero no sé cuánto va para cada uno. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar esta misma fórmula. Ahora que yo ya sé, para cada capacitor sé la carga y también sé la capacidad, puedo calcular el voltaje. Entonces hagámoslo, por ejemplo, para calcular el voltaje que hay en el 1. El voltaje en el capacitor 1, ¿sí? Es lo que quisiera saber. Y tenemos la fórmula que la capacidad es la carga dividido el voltaje. Si esto lo despejás, el voltaje pasa para acá y la capacidad para acá. Me queda que el voltaje es igual a la carga dividido la capacidad. Y ahora despejamos de acá.
tenemos que el voltaje en el capacitor 1 es la carga del capacitor 1, que era el 0,0266 coulombs, dividido la capacidad del capacitor 1. Que ¿cuál era la capacidad? Era 2 milifaradios, o sea, 2 por 10 a la menos 3 faradios. Hacemos esa división, 0,0266 dividido 2 exponente a la menos 3, y eso nos da 13,3 volts, porque el voltaje se mide en volts, ¿sí? Entonces, volvemos acá y decimos que en la capacidad 1 lo que tenemos es 13,3 volts. Entonces, ¿cuánto va a ser la capacidad del 2? Tengo dos opciones. Una es calcular el voltaje como acabo de hacerlo acá, de esta fórmula, pero para el 2. Pongo la carga en 2, que es 0,266, y pongo la capacidad en 2. Otra opción es saber que 20 es la suma de los dos, es el voltaje total. Entonces, más fácil es hacer la resta. Si 20 es el total, si este es 13,3, hacemos 20 menos 13,3 y nos va a dar que esta es de 6,7 volts. Si no, la otra opción que decía es dividir la carga por el voltaje, la carga por la capacidad que hay ahí. Y la carga es 0,0266 y la capacidad de ahí es 4 milifaradios, o sea, 4 exponente a la menos 3. Y si hacemos la cuenta, también me da 6,65, que si lo redondeo es 6,7 lo que me dio acá. Entonces ya para ese punto puedo o sacar de uno solo y hacer la resta, o hacer la cuenta para los dos. Los dos sumados, el voltaje de 1 más el voltaje de 2 me da el voltaje total, que es los 20 volts. Lo que se distribuye acá por igual es la carga. La carga la calculé, la carga total, con la capacidad total y el voltaje total me dio la carga total. Esa carga total se distribuyó por igual para los dos capacitores. Pero los voltajes los tuve que calcular con esta fórmula. Entonces, si necesitamos una capacidad, usamos así. Si necesitamos la carga, la podemos usar así. Y en caso de querer calcular el voltaje, es la carga dividida la capacidad. Y ahí vamos a estar calculando el voltaje. Vamos a ver ahora, en el siguiente caso, que acá lo que tenemos son las capacidades iguales que antes, los mismos valores. O sea, la capacidad 1 era de 2 milifaradios, la capacidad 2 de 4 milifaradios y el voltaje de 20 volts. Pero están conectados ahora ¿cómo? Están conectados en paralelo. Está uno paralelo al otro. Entonces, para sacar el punto A, que es la capacidad equivalente, directamente tengo que sumar. La capacidad total va a ser la capacidad de 1 más la capacidad de 2. La capacidad de 1 son los 2 milifaradios, y como está en la misma unidad lo puedo sumar directamente. 4 milifaradios, 2 más 4 me va a dar 6 milifaradios, que es lo mismo que decir 6 por 10 a la menos 3, porque el mili significaba a la menos 3. Esto entonces me queda 6 por 10 a la menos 3 faradios. Esa es la capacidad total. Ahora quiero saber, para la parte B, la carga y el voltaje en cada capacitor. Tengo que arrancar por lo que se distribuya por igual. Y estamos en paralelo. En paralelo lo que era igual era el voltaje. Entonces yo ya sé que si acá hay 20 volts, esto que está en paralelo también va a tener 20 volts y va a tener 20 volts. Entonces ya el voltaje en cada uno lo sé. Ahora, ¿qué me falta? Me falta saber la carga. La carga no se distribuye por igual, sino que la carga total que haya acá se va a distribuir sumado para cada uno. O sea, sumo la carga de acá más la carga de acá y me daría la total. Entonces, ¿qué hago? Calculo con la fórmula que vimos, que la carga es la capacidad por el voltaje. Puedo calcular la carga para cada uno. Puedo sacar la carga para el 1 haciendo la capacidad de 1 y el voltaje de 1, y la carga para el segundo haciendo la capacidad del segundo y el voltaje del segundo. Entonces tenemos la carga del primero es la capacidad del primero, que son 2 por 10 a la menos 3 faradios, multiplicado por el voltaje que hay en 1, que es el mismo voltaje que me da la pila, que son los 20 volts. Hacemos esta multiplicación, 2 exponente a la menos 3, lo multiplicamos por 20 volts y nos da 0,04 y la carga nos queda en coulomb. Entonces la carga que habría acá en el 1 es esa. Puedo calcular también la carga para el 2. La carga para el 2 va a ser la capacidad del 2, que es 4 por 10 a la menos 3 faradios, multiplicado por los 20 volts,
Entonces si hacemos 4 exponente a la menos 3, lo multiplicamos por 20, eso nos queda 0,08 coulombs. Si quisiésemos saber la carga total, tenemos dos formas de hacerlo. O sumamos estas dos, y la carga total nos da 0,04 más 0,08, que sería 0,12 coulombs, la carga total, porque es la suma de las dos. O si no, otra forma de hacerlo para verificar es hacer la misma fórmula que está acá, pero hacer que la carga total es la capacidad total por el voltaje total. Y me tendría que dar lo mismo. Entonces la carga total es la capacidad total, que son los 6 por 10 a la menos 3, multiplicado por los 20 volts. Y ahí me tendría que dar esto mismo. Si haces 6 exponente a la menos 3 y lo multiplicas por 20, me está dando lo mismo, me dio 0,12. Entonces hay a veces dos formas de hacerlo. O hago con esta fórmula y poniendo los totales, voltaje total y capacidad total, saco la carga total, o si no saco la carga de cada uno y después lo sumo y tendría el total. ¿Sí? Entonces ahí calculamos para cada capacitor su carga. El voltaje no hizo falta calcularlo porque sabemos que lo que es acá igual es el voltaje, porque están en paralelo. En el que era de serie hicimos al revés. Nosotros el voltaje no podíamos decir que era igual, pero sí la carga. Pero como la carga no me la daban, tuve que primero calcular la carga total y después sí decir es igual en todos y después pasar a voltaje. Entonces siempre tenés que empezar viendo qué cosas es igual en todos los capacitores y después hacer el cálculo de lo que te falte. Vamos a ver ahora otro ejercicio más, que es el 12 de la guía. Este ejercicio dice así. Tenemos que un condensador de 1 milifaradio se conecta en paralelo con otro de 2 milifaradios y dicho paralelo se conecta a su vez en serie con uno de 6 milifaradios. Quiero saber cuál es la capacidad equivalente y que si se aplica al conjunto una diferencia de potencial de 6 volts, cuánto vale la carga y la diferencia de potencial de cada condensador o capacitor, que es lo mismo. Lo primero que voy a hacer, si no me lo da dibujado, es dibujarlo. Tengo uno de 1 y uno de 2 milifaradios que se conectan en paralelo. Entonces podríamos ponerlo así. Capacidad 1, 1 milifaradio. Capacidad 2, 2 milifaradios. Y están en paralelo. Ahora, ese paralelo se conecta en serie con otro que tiene 6. Si se conecta en serie es que estos dos, a su vez, están conectados con otro. Y eso en serie. Y acá estaría la pila. Entonces, si yo todo esto lo tomase como una sola cosa, todo esto está en serie con este, con el C3 que vale 6 milifaradios. Y ahora podemos calcular, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿cuál es la capacidad equivalente? Bueno, para poder calcular la capacidad equivalente voy a empezar como achicando. Lo primero que voy a hacer es estos dos, transformarlos en uno que sea, en vez de tener el capacitor 1 y el 2, tener uno como que sea equivalente, capacidad de 1 y 2. Y eso después sí, hacerlo en serie con el 3. Entonces siempre empezamos como desde lo más chiquitito. Esto lo adjunto, lo hago 1. De esto, todo esto, hago la cuenta en paralelo y lo paso a tener 1. Entonces, en paralelo, ¿cómo era? Si estos están en paralelo se sumaban las capacidades. Entonces, la capacidad entre 1 y 2 va a ser la capacidad de 1 más la capacidad de 2. La capacidad entre 1 y 2 son el 1 milifaradio más el 2 milifaradios, me va a dar 3 milifaradios. Entonces, esto yo sé que vale 3 milifaradios. Y ahora eso lo tengo en serie con este C3 que valía 6. Y ahora acá tengo que usar entre esto que junté y este que está acá la fórmula de en serie. Y en serie era así. 1 sobre la capacidad total, 1 sobre la capacidad de este, que sería 3 milifaradios, más 1 sobre la capacidad de este, que son 6 milifaradios. Y ahí hacemos esta cuenta. Hacemos 1/3 más 1/6 y eso nos da 1/2.
Pero como esto está al revés, hay que darlo vuelta. Esto se da vuelta. Y esto también, en vez de quedarme un medio, me queda 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 es lo mismo que tener 2 milifaradios. Entonces, esa sería la capacidad total de todo mi circuito. Entre estos dos fue 3. Y si le agrego esta, hago la cuenta, me va a dar 2. Esa es la capacidad en total o equivalente de todos los capacitores juntos. Sería la respuesta A. Me da 2 milifaradios, que es lo mismo que poner 2 por 10 a la menos 3 faradios. Ahora en la parte B, nos dice que se aplica al conjunto a todo una diferencia de potencial de 6 volts. O sea, acá tenemos 6 volts en la pila. Yo quiero saber cuánto vale la carga y la diferencia de potencial de cada condensador. Bueno, ahora voy a empezar como cuando tengo que distribuir algo, voy a empezar como de afuera para adentro. Yo esto lo tengo así, como lo más, yendo como de afuera hacia adentro, lo tengo conectado en serie, ¿sí? Esto y todo esto están en serie. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que ver qué es lo que va a ser igual. En serie no era igual el voltaje, era igual la carga. Entonces tengo que calcular la carga para saber qué carga hay acá y qué carga hay acá. Vamos a calcular la carga, ¿qué carga? La carga total. Entonces la carga total se calcula haciendo la capacidad total por el voltaje total. La carga total nos va a quedar entonces la capacidad total, que son los 2 milifaradios o 2 por 10 a la menos 3 faradios por ese voltaje que tenemos, que son los 6 volts. Si hacemos esta cuenta, 2 exponente a la menos 3 por 6 nos da 0,012, y esto nos quedaría en coulombs. 0,012 coulombs es la carga que tenemos acá. Esa carga que tenemos acá de 0,012 se distribuye por igual acá y acá, porque tenemos, esto está conectado en serie. Entonces acá tenemos voltaje 6 volts, acá en total de todo habría 0,012 y acá 0,012 coulombs y 0,012 coulombs. Yo quiero saber para cada capacitor las tres cosas. Para el 3 y para el 1 y para el 2 quiero saber su voltaje, su capacidad que ya la sé y su carga. Para el 3, si nos fijamos, ya tenemos la carga, esto sería Q, la carga, y me estaría faltando el voltaje. Entonces ahora sí, si yo sé que tengo dos cosas para un capacitor, puedo calcular la tercera. Puedo calcular acá cuál es el voltaje de esto, ¿sí? Entonces ahí calculamos el voltaje para este, que es el número 3. Y ahí hacemos la fórmula de voltaje, que vamos a tener que el voltaje se calcula como la carga sobre la capacidad. Y ahí hacemos la carga. Acá vamos a poner que estamos haciéndolo para el 3. La carga que hay acá, dividido su capacidad, que era de 6 por 10 a la menos 3. Y si hago 0,012 y lo divido por 6 exponente a la menos 3, me da 2 volts. Perfecto, entonces yo ya sé que acá, que para el capacitor 3 ya tengo todas las cosas. Tengo su capacidad, que me la daban, la carga, que es igual a la total, y el voltaje, que lo acabo de calcular, que este es el voltaje del capacitor 3. Ahora, si tenemos que en el capacitor 3 hay 2 volts y el total es 6 volts, ¿cuánto va a haber acá? Recordemos que en serie los voltajes se suman. Voltaje de 1, o sea, sería, y de este, del 1 y 2, de todo esto más esto, me da 6. Si acá hay 2 volts, quiere decir que acá hay 4 volts, ¿sí? Porque la fórmula sería así. Voltaje total es igual a voltaje del 1 y el 2 juntitos, más el voltaje del 3. Y si el voltaje del 3 es 2 volts y el voltaje total son 6 volts, bueno, lo que hay acá tiene que ser 4 volts. Planteas la ecuación. Entonces yo sé que todo esto tiene 4 volts. Voltaje de 1 y de 2. Ahí hay 4 volts. ¿Y ahora qué pasa adentro de esto? Adentro de esto ellos están conectados
en paralelo. Y cuando estaban en paralelo, los voltajes sí son iguales en paralelo. Entonces quiere decir que este tiene 4 volts y este también tiene 4 volts. Los dos tienen 4 volts. Y ahora sí voy a poder calcular cuál es la carga de cada uno de ellos. Porque yo lo que quería saber es la carga y el voltaje, la diferencia de potencial para cada uno. Entonces, para el 3 ya calculamos todo, me falta calcular para cada uno de estos dos. Al saber el voltaje del conjunto, sé que el voltaje de cada uno es el mismo por estar conectados en paralelo y ahora sí voy a sacar la carga de cada uno. Entonces, voy a sacar la carga del primero, que va a ser la capacidad del 1 por el voltaje del 1 y lo voy a hacer lo mismo para el 2. La carga del 2 es la capacidad del 2 por el voltaje del 2. La carga del 1, entonces, ¿cómo va a ser? La capacidad del 1 era 1 milifaradio, o sea, 1 por 10 a la menos 3 faradios por el voltaje que dijimos que era 4 volts. Entonces va a ser 4 por 1, 4 por 10 a la menos 3 volts. Carga, coulombs. Perdón. Y la carga del 2 va a ser la capacidad del 2, que es 2 milifaradios, 2 por 10 a la menos 3 faradios, por el voltaje que también es 4 volts. Si hacemos 2 por 10 a la menos 3 por 4, esto nos va a dar 8 por 10 a la menos 3. Bueno, si yo sumo esto con esto, me tendría que dar la carga total que tengo ahí. Y 8 más 4 sería 12 por 10 a la menos 3. Si hago esa suma, 12 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que tener 0,012. ¿Sí? Lo hacemos así. 4 exponente a la menos 3 más 8 exponente a la menos 3 me da 0,012, que es la carga total que habíamos visto que tenían esos dos. Lo que pasa es que yo no podría distribuirla adentro porque no era igual. Entonces los dos tienen distinta carga. La carga sumada me tiene que dar la carga total que había acá entre los dos, en el conjunto de ellos dos. Bueno, y entonces ahí terminamos. Para cada uno pudimos contestar cuál es su voltaje y cuál es su carga. Entonces siempre hay que empezar como decir, bueno, en general ¿cómo están? Están en serie. En serie, ¿qué es igual? Lo que es igual en serie es la carga. Entonces saco la carga total y la distribuyo por igual. Ahora eso es como 0,012. Adentro acá sí no se distribuían por igual. Entonces tenía que sacar el voltaje. Y el voltaje sí se distribuye por igual en un paralelo. Y sabiendo el voltaje y la capacidad, después saqué la carga para cada uno. Entonces la carga en el 1 es esto, la carga en el 2 es esto. La carga en el 3 era el 0,012. Y después habíamos sacado el voltaje en 3. Y como sabíamos el voltaje total, sacamos el voltaje para esto por resta. Y adentro el voltaje era el mismo para cada uno. Y ahí termina el ejercicio, cuando calcule todo para cada uno de esos capacitores. Vamos a resolver ahora un ejercicio de parcial que dice así. 3 capacitores están asociados, como se muestra en la figura, y sus capacidades son C1, C2 y C3, valen 4 microfaradios. O sea, todos valen lo mismo. Tanto C1 como C2 como C3 valen 4 microfaradios. Una vez cargados, la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 24 volts. O sea, tengo un punto A acá y tengo un punto B, la diferencia de potencial entre todo esto, o sea, es lo mismo que decir que la diferencia de potencial que está aplicado a todo eso, esa diferencia de potencial es de 24 volts. Si para cada capacitor las cargas resultantes se denominan carga 1, carga 2 y carga 3, y las diferencias de potencial delta V1, delta V2 y delta V3, las energías acumuladas de energía 1, energía 2 y energía 3, se puede asegurar que, y nos van dando varias opciones. Bueno, vamos a ver que mucho se va a poder hacer sin hacer cuentas, sino ir razonándolo con las fórmulas. Entonces, acá me dice la diferencia de potencial entre acá y acá, es que el voltaje se está aplicando a todo esto. No es solo el voltaje de uno, sino es el voltaje de todo. Entonces acá tenemos 24 volts, ¿sí? Y después tenemos que acá la capacidad es de 4 microfaradios, acá también es de 4 microfaradios y acá también es de 4 microfaradios. Todos tienen la misma capacidad. Empecemos con la primera afirmación que me está diciendo que la carga de 1 es el doble que la carga de 2. ¿Será eso cierto o no? Bueno, lo que tengo que ver es cómo está conectado esto. Esto está conectado, este capacitor con estos dos juntos están conectados en serie. Si esto viene así, y con el 1 y el 2, si lo tomases como una sola cosa, o sea, si lo abrevias y en vez de escribir el 1 y el 2 por separado, escribo
la capacidad 1, 2 como un equivalente y después la capacidad 3, esos estarían en serie, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando están en serie? En serie, lo que era igual son las cargas. Quiere decir que esto tiene la misma carga que todo el conjunto este. ¿Puedo calcular la carga? Sí, la puedo calcular. Igual no hace falta que la calcule. ¿Por qué? Porque si esto tiene la misma carga que todo esto, acá adentro, ¿qué va a pasar? Esa carga se va a estar dividiendo entre estos dos, ¿sí? Supongamos que hago la cuenta y esto me da un valor de carga. Ahora acá adentro las cargas no son iguales porque están en paralelo, sino que las cargas se suman. Entonces, la carga que tenga acá, cuando se mete acá adentro, se va a distribuir exactamente a la mitad para cada uno. ¿Por qué a la mitad? Porque tengo el mismo valor de capacidades. Al tener el mismo valor, la carga se distribuye por igual para cada uno de ellos dos. O sea, en el mismo valor, pero si lo sumo me va a dar el valor que hay acá. Quiere decir que lo que hay acá, en la capacidad 3 o carga 3, es el doble que es la que hay acá. Entonces ya voy a descartar esta opción, porque no es que la carga de 1 es el doble que la de 2. No, las cargas de 1 y de 2 van a ser iguales. La que va a ser el doble es la de 3. La carga de 3 es el doble que las que hay acá. Si acá me diría que la carga de 3 es el doble de la de 2, sí sería cierto. Porque acá la carga viene y es igual acá que en todo esto. Y una vez que esté ahí adentro, sí se me divide en 2. Entonces este lo descarto. Veamos qué pasa con la segunda. Me dice que el voltaje de 1 es 6 volts. Bueno, veamos si es o no es 6 volts. ¿Cómo hacemos para calcular el voltaje que hay acá, en la capacidad 1? Nosotros acá sabemos que hay 24 volts y que esto más esto me tiene que dar 24, porque al estar en serie se suman los voltajes. ¿Qué es lo que es igual acá y acá? La carga. Esto con todo esto va a tener la misma carga. Puedo calcular entonces la carga total y distribuirlo. Y una vez que tengo las cargas puedo sacar los voltajes que hay acá. Entonces hagamos eso. Sacamos la carga total. La carga total va a ser la capacidad total multiplicado por el voltaje total. La capacidad total no la saqué todavía, entonces la puedo sacar. Tengo los dos que están en paralelo, tengo que hacer directamente la suma. Entonces voy a hacer 4 microfaradios más 4 microfaradios. Van a ser 8 microfaradios para los dos que están en paralelo. Pero después lo tengo en serie con el otro, con el tercero, que es también de 4. Entonces voy a ahí hacer 1 sobre 8 microfaradios más 1 sobre 4 microfaradios. Y eso va a ser la 1 sobre la capacidad total. ¿Sí? 1 sobre la capacidad total me va a dar esto. Entonces ahí hacemos la cuenta. Lo que hacemos es hacer 1/8 más 1/4. Y eso nos va a dar 3/8. Pero como esto está al revés, la capacidad total va a ser 8 tercios. Y si hacemos 8 dividido 3, eso nos da 2,66 microfaradios, que es lo mismo que decir 2,66 por 10 a la menos 6 faradios. Esa es la capacidad total. ¿Para qué la saqué? Para saber la carga y poder saber así el voltaje. Hagamos entonces ahora la carga total. La carga total es la capacidad total, el 2,66 por 10 a la menos 6 faradios, y lo multiplico por el voltaje total, que son los 24 volts. Y ahí me va a dar esa carga total. Entonces al 2,66 exponente a la menos 6 lo multiplico por 24 y eso me da 6,38 por 10 a la menos 5 coulombs. Una vez que sé esta carga, esa carga es la misma para todos. Acá y todo este conjunto, todo junto. Y ahora sí voy a poder fijarme qué es lo que va a pasar con el voltaje. Si tengo esta carga total, quiere decir que ahí también tengo esa carga, porque en serie se distribuye, repito, por igual. Tengo esa carga y voy a poder sacar qué voltaje tengo en en el tercero. Entonces voy a poder sacar el voltaje en el tercero, que va a ser la carga 6,38 por 10 a la menos 5 coulomb dividido la capacidad del tercero, que son los 4 milifaradios, o sea, microfaradios, o sea, 4 por 10 a la menos 6 faradios. Si hacemos esta cuenta, 6,38 exponente a la menos 4 lo divido por 4 exponente a la menos 6, me está dando 15,96, o sea, 16 volts. Entonces, ¿qué conclusión llego? Que la capacidad
3, acá están llegando 16 volts. Si acá están llegando 16 volts, ¿cuántos volts están llegando acá? Tengo que hacer la resta, ¿sí? Recordemos que en lo que tenemos cuando es serie, tenemos que el voltaje total es igual al voltaje de, en este caso el 3, más el voltaje del 1 con el 2, que están todos juntos en serie. Y si el voltaje total son 24 volts y el voltaje de 3 es 16 volts, que lo acabamos de calcular, ¿cuánto vale el voltaje de 1 con 2? Hago la cuenta. 24 menos 16 y ese va a ser el voltaje de 1 con 2. Y si haces 24 menos 16, esto te da 8 volts, es el voltaje en 1 y 2. Ahora, dentro de cada uno, si los voltajes son iguales, si todo esto tiene 8 volts, quiere decir que tanto en el 1 como en el 2 hay 8 volts. Y acá me decía que era 6 volts el del 1, así que eso está mal. Lo tacho, tampoco no es cierto. ¿Qué más me dice? Después me dice que la carga de 1 es el doble que la carga de 3. Bueno, ¿qué pasaba con las cargas? Acá habíamos dicho que la carga viene así. Yo había sacado la carga que tenía, la carga total. La carga total acá viene igual, pero después se distribuye entre 2. Entonces, la carga que está 1 es el doble que la de 3, no, es la mitad que la de 3, porque acá viene la carga y se tiene que dividir entre 2, entonces no va a ser más grande acá adentro, acá afuera es más grande. La de 3 es el doble que la de 2, no la del 2 dos veces la de 3. Entonces tampoco es correcto esto. Después me da que el voltaje en 3 es de 8 volts. No, acabo de calcular y es 16 volts. El que es 8 volts es el de que está en 1 y en 2. ¿Sí? Que lo acabamos de hacer en 1 y en 2 nos daba 8 volts. Entonces voltaje de 3 es 8 volts, tampoco. En 3 era 16. ¿Qué me queda? Me queda que la energía, acá decía que delta E era la energía acumulada de cada capacitor. Lo que habíamos llamado U en el video anterior. ¿Sí? La energía de un capacitor. Entonces, tengo que ver si la energía en 2 es el doble que la de 3 o si la energía de 3 es 4 veces la de 1. Bueno, vamos a compararlas. ¿Cómo podemos calcular o comparar las energías? Teníamos las fórmulas de energía, así que teníamos tres formas distintas para calcularlas. Uno era un medio por la carga por el voltaje, otro es un medio por la capacidad por el voltaje al cuadrado, y otro es un medio por la carga al cuadrado por la capacidad. Vamos a fijarnos cuál tenemos. Acá yo tengo que calcular el de 2 con el de 3. Del de 3 tengo todo, tengo el voltaje, tengo la capacidad. Y del de 2, ¿qué teníamos? Teníamos el voltaje seguro, porque sabíamos que acá había 8 volts y acá también había 8 volts. El voltaje lo tenemos en todos, entonces podemos usar la que tenga voltaje y capacidad, así no necesito calcular la carga que hay acá. La fórmula entonces era la de U. Puedo usar la que diga un medio por la capacidad por el voltaje al cuadrado. Voy a calcular U, que acá lo están llamando delta E, energía acumulada, es lo mismo. Ahí nos aclara en el enunciado que a la E están llamando la energía acumulada por un capacitor, que nosotros la habíamos llamado U, es lo igual. Quiero comparar la de 2 con la de 3 y la de 3 con la de 1. Voy a empezar de la de 2 con la de 3. Voy a poner que esta es la energía del 2, entonces voy a poner la capacidad de 2 y el voltaje de 2. Y abajo voy a poner la energía de 3. Voy a copiar la misma fórmula. Y voy a poner la capacidad de 3 y el voltaje de 3 al cuadrado. Y ahora voy a reemplazar por los datos. Esto no lo sé. La energía de 2 no la sé, la energía de 3 no la sé. Un medio y un medio se va a cancelar. La capacidad de 2 era de 4 microfaradios. Y la capacidad de 3 también era de 4 microfaradios. O sea que se van a cancelar. Porque esta mide 4 y esta mide 4. Justo eran las mismas. ¿Cómo es el voltaje en 2? El voltaje en 2 eran los 8 volts. Y el voltaje en 3 eran los 16 volts al cuadrado, los 2 al cuadrado. Como están los 2 al cuadrado, tranquilamente podría simplificar los cuadrados, o si no haces la cuenta. Puedes simplificar los cuadrados y también puedes simplificar el 8 con el 16, dividido 8.
es 8 dividido 16, se puede simplificar. 8 dividido 8 te queda 1 y 16 dividido 8 te queda 2. Entonces me queda esto. La energía del 2 sobre la energía del 3, arriba me quedó un 1 y abajo me quedó un 2. Es un medio. Paso la energía del 3 para el otro lado y me quedo que la energía del 2 es un medio de la energía del 3. Vengo acá a la opción y la opción decía que la energía del 2 es el doble que la de 3. Y acá medio que es un medio de la de 3. Entonces esa opción tampoco es correcta. Por lo tanto, la que va a ser correcta seguramente va a ser la última, que lo que decía es que la energía en 3 es 4 veces la energía de 1. Hagamos entonces la cuenta. Nos quedaría que tenemos que la energía para el tercero lo que voy a comparar con la energía del primero, y nos va a quedar un medio multiplicado por la capacidad multiplicado por el voltaje que tenemos elevado al cuadrado para el 3 y lo mismo para el 1. Voy a reemplazar, un medio es lo mismo para los dos, la capacidad es lo mismo para los dos, lo que me va a cambiar es el voltaje. En el tercero el voltaje era 16 volts al cuadrado. Y en el primero era 8 volts al cuadrado. Hago esta cuenta, 16 al cuadrado lo divido por 8 al cuadrado. Y eso me da 4. Entonces me queda que U3 sobre U1, la energía en 3 sobre la energía de 1 es 4. Quiere decir que la energía en 3 es 4 por la energía de 1, porque esto que está dividiendo lo paso multiplicando. Y entonces esa era la opción correcta. La única que teníamos correcta era la última. Y acá siempre cuando te habla de energía almacenada de un capacitor, nosotros lo llamamos U, también se lo puede llamar E, pero lo llamamos U para no confundirlo con campo eléctrico.